Muy buenas tardes, Efraín. Como es de costumbre, pues vamos a esperar a los compañeros que ingresen a esta sala para iniciar clase. Muy buenas tardes a todos los que están en este momento. Buenas tardes, doctor. Sí, muy buenas tardes. Son las 2:05 y en este momento vamos a iniciar nuestra clase.
Como es de costumbre, vamos a empezar nuestra clase preguntando y solucionando dudas y escuchando comentarios sobre la tarea que se tuvo y otras cuestiones propias del curso. ¿Cómo les ha ido? Las tareas, empecé a revisarlas, hay unas tareas muy bien, hay unas tareas bastante explícitas sobre los procesos que se hicieron, sobre el pequeño cálculo que se hizo en el aula en Etzalot, con ayuda del input que les dejé en aula virtual y también la ilustración, la clase ilustrativa del pasado lunes. Sin embargo, pues creo que no todos entregaron su tarea. Hay algunos que tuvieron, no sé si ingresaron a la plataforma, pero no adjuntaron su documento. Y ese es un problema porque deberían, en principio, les pido que asegúrense de que algo debe de haber. No tengo perfil de estudiante en Aula CBI, sino de profesor. Entonces, algo debe de haber que les dé la garantía, que les garantice a ustedes que el documento se entregó. Porque en algunas circunstancias aparece como borrador o sin entregar. Entonces, tengan por favor cuidado de que se entregue de manera correcta su documento y ya, es todo. Para aquellos que lo han hecho. No sé, muy seguramente no todos lo entregaron. Y bueno, quisiera saber también los móviles, los motivos por los que no entregaron la tarea a algunos de ustedes. Si se les dificultó sabiendo que ya lo habíamos hecho, o si al contrario, pues hay otra cosa que yo no he considerado, otros puntos. Incluso desde el proceso formativo, desde la parte docente. ¿Cómo ven? ¿Comentarios, dudas? ¿Sí? Al parecer todo bien. ¿Sí me escuchan? Al menos. Sí, sí lo escuchamos. Ok, Bueno, gracias, Marina. por mi parte, bien, me costó trabajo, pero bueno, vi el video varias veces y Y se pues pudo ya hacer. salió. Ok, Sí, igual sí. pregunté entre compañeros cositas que me hacían falta y sí salió. Ok, excelente, Marina. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Sí, adelante, adelante, perdón. ¿Tenías algo más que decir, Marina? No, doctor, es todo. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Objeción, comentario. Recuerden de que esto es entre dos partes, ¿no? Quien soy el estudiante avanzado o la guía y ustedes que son los que en principio deben superarse y que debemos de tener una calificación sobre cada actividad que realicen. Entonces es importante que haya un cruce de comentarios para que así nos enriquezcamos. Si ya fue por otros motivos ya más personales, de que no lo pudieron hacer, que no tenga que ver con la parte docente, pues ahí yo me deslindo un poco y podemos proseguir. Entonces, si alguien tiene una oportunidad, de verdad, si alguien tiene una objeción, un comentario, una duda, de verdad, es la oportunidad para que ustedes lo puedan externar y así pues uno ubicarse, yo como profesor ubicarme en, en las metodologías y en las implementaciones de las herramientas para poder que ustedes tengan el conocimiento de la mejor manera. Sebastián, sin problema. Hay algunos que a uno de ustedes les envié ya la retroalimentación. Generalmente califico y les envío la retroalimentación. Ya tengo varios calificados. Sin embargo, no les he dado la retroalimentación. La retroalimentación debe de ser un correo electrónico o una notificación de Aula CBI en donde le indique la calificación
se califica sobre 100 y pues 100 es 10, 100 de 100 es 10 o 1 y 1 es 10, ¿no? Y ya se hace el porcentaje, la relación entre la escala de 1 a 10 con el porcentaje sobre 100 que ustedes obtienen. Generalmente hago algunas anotaciones cuando hay errores importantes y cuando pues va bien, todo lo hicieron de la manera correcta, pues también le digo muy bien o contemplé esto, o se pudiera solucionar, se pudiera presentar de esta u otra manera. Pero sí, normal. ¿Alguien más? Sebastián, puedes decir, si pudiste, no me acuerdo que hayas entregado la tarea, pero bueno, si pudiste entregarla, ¿tuviste algún inconveniente? Veo que sí la entregaste. Tavares Flores. ¿Tuviste quizás algún Ah, inconveniente? buenas tardes. Según, ajá, es lo que le iba a decir, según yo sí se la entregué. Ok, pero en la realización de la tarea. Es que, bueno, la plataforma no, yo pensé que era como la que trabajamos hace un trimestre, no, 2 trimestres, que era como con Fico y que teníamos que señalar las páginas y todo eso, pero creo que era más fácil. Y pues sí, en cuestión de la tarea, pues desafortunadamente no sé, mi computadora no me está dando el kilo, entonces sí yo me siento que voy un poco atrasado. Estoy tratando en las noches, que es cuando cierro todas mis ventanas para tratar de que el programa jale bien y no se me atore la máquina. Ok. Sabes que la manera de trabajar y que no consuma recursos de tu máquina es linkeándose o enlazándose a Ixaloat. También lo recomendé en su momento. Entonces, bueno, es cuestión como de acomodarse y de irlo asentando, de irlo haciendo porque ya de ahora en adelante van a ver que van a ser muy autodidactas en esta parte, porque es muy rudimentario la parte de mandar cálculos y yo creo que lo más divertido sería la interpretación de los números que nosotros tengamos. Pero ya ustedes tienen con este primer calculito que hicieron una manera de discriminar, una opinión más crítica de cómo va y si se colgó, si no se colgó la corrida y qué mejoras se pueden hacer. Es decir, ahorita en esta sección es donde se inicia como, ahí sí, las prácticas per se o en sí mismas. Te digo, les comento de manera general, a mí me parece que hubo un estudiante que me pareció muy ingeniosa la manera que como me mandó su pequeño informe o esta pequeña tarea, la tarea cero, o el entregable cero, y fue que le copió varias imágenes, pero en la parte de envío del cálculo, en donde verdaderamente se veía pues, que ella completamente lo hizo. Eso para nada es para mí fastidioso porque no hay un formato, no les estoy restringiendo hasta ahora en un formato de entrega de esta tarea y es bueno, ¿no? Porque también me parece que en la mayoría, la sensación que tengo de todos es que entendieron que hay que comprobar que lo estamos haciendo en tiempo real y que no hay que enviar el numerito nada más. Entonces, esto se los comento para que los que no lo hicieron o para los trabajos posteriores, pues hay que deben de garantizarme que ustedes trabajan y que al menos con el protocolo, con lo que aparece después del protocolo, en donde el programa imprime la fecha, la compilación y el tipo de cálculo que se envía, pues con eso es suficiente para yo asegurarme de que lo estamos haciendo de manera correcta. Bueno, ¿alguien más? ¿Hay alguien más que tiene algún comentario? Vamos a iniciar la clase de hoy, pero antes de eso quiero saber si hay algún comentario más. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a empezar. El objetivo de la clase de hoy es un poco variado, vamos a ver un poco de teoría, tiene que ver con los dos bloques, y creo que son determinantes, que son bastante determinantes en el input general de NWChem. Son los bloques de
hamiltoniano y el bloque de base, o el bloque de base y el bloque hamiltoniano, conforme pues, hemos estado aprendiendo la lógica, el orden de la lógica que está en la guía y que también, como yo lo he ilustrado. Los cálculos que siguen a continuación son muy sencillos, pero no podemos avanzar si antes no damos un repaso a la teoría y lo que está haciendo de manera general el programa. ¿Okay? Entonces, comparto el pequeño manual que está en formación, en continua modificación. Ya vimos los de las unidades atómicas, ya vimos lo de la aproximación Oppenheimer, y vamos a verlo de manera matemática, lo de la aproximación por Oppenheimer. Entonces, este es el hamiltoniano electrónico, este es el hamiltoniano que nosotros debemos de solucionar en cualquier en cualquier sistema electrónico, y tiene que ver con todas las partes, así como lo hicimos en el sistema de dos cuerpos, en el sistema del átomo de hidrógeno, con todas las componentes del sistema. Tenemos la energía cinética de los electrones, tenemos la parte de la interacción electrón-núcleo, y esta parte que es la parte de la interacción electrón-electrón. Aquí las letras mayúsculas están designadas a los núcleos o al número atómico que representan los núcleos, y las letras latinas minúsculas están designadas a la parte del electrón puramente. Entonces, en esta mezcla, 1 sobre RIA denota la interacción coulombic que existe entre el núcleo y el electrón, pero es que ese electrón está interactuando con todos los núcleos. Es una cosa muy bonita, porque a medida de que se mueve, siente la interacción de los otros núcleos. Esta interacción es repulsiva o atractiva. ¿Alguien me puede decir? Hola. Este término en esta ecuación, el primer término es energía cinética, que tiene que ver con el operador del momentum lineal al cuadrado. Y ese momentum lineal, en primera cuantización, la teoría cuántica, se convierte en un operador. Y ese operador pues está actuando sobre una función que se llama función de onda. Eso lo vimos la clase pasada. Bueno, energía cinética. El segundo término es atractivo o repulsivo. Atractivo. Muy bien. Eso hace parte de la electrostática. Cuando vemos las primeras clases de electrostática, hay una ley que es la ley de los signos de las cargas. ¿Las cargas de igual signo se repelen o se atraen? Se Repelen. repelen. Bueno, vamos a discutir esto. No sé quién habló, pero yo creo que fue Sebastián también. ¿O Carlos? Sí, fui yo. Carlos, muy bien. ¿Las cargas de igual signo se repelen o se atraen? Se repelen. Ok. Entonces, un electrón con un electrón se repele. Ajá. Y un núcleo con otro núcleo se repele. Porque el electrón con el electrón tiene menos menos, son de igual signo. Y más más, el protón con el protón, o el núcleo atómico con el núcleo atómico, también se van a repeler. Pero sin embargo es una cosa, el sistema eléctricamente es neutro. Sin embargo, las interacciones con las que los químicos han desarrollado la teoría de enlace, que es variada, o es variado, es clasificado, tiene varios ítems, es lo que hace que eléctricamente, gracias a esas cargas, pues el sistema sea estable. Entonces, aquí tenemos el signo menos. Ese signo menos va a significar de que el sistema, las interacciones se van de las diferentes partículas componentes del sistema, eléctricamente hablando, las que existen. Por eso no existen las composiciones que están dentro del núcleo, porque son eléctricamente neutras, no tienen carga.
y solamente le dan, como lo dice el modelo estándar de partículas, le dan sentido a la masa, incluso a la misma carga. Pero los componentes del núcleo aparte del protón, pues no son vistos en la electrónica, porque no carecen de signo, y son partículas, algunas fundamentales, como son los quarks y otras de tipo de eso. El siguiente término es un término que también no es de atracción, sino de repulsión, porque involucra el electrón con el otro electrón. Y en esa danza hermosa, coexistente, lógica, caótica y un tanto impredecible, pero determinista, el sistema o toda la materia que nosotros conocemos coexiste. Aquí podemos poner en ese hamiltoniano completo, independiente del tiempo, podemos poner un término que es atractivo o repulsivo. Eso lo tomo como una constante y es lógico tomarlo como una constante. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con masa de electrón o con núcleo-núcleo? ¿O con electrón-electrón? Ese término. Estoy hablando del cuarto término, el término que estoy señalando con el apuntador. Núcleo-núcleo. Excelente, muchas gracias. Con núcleo-núcleo y para una configuración van a estar de acuerdo conmigo de que es un término constante. Es decir, yo voy a congelar la geometría en un tiempo y voy a sumar la energía. La repulsión núcleo-núcleo es una constante. ¿Están de acuerdo conmigo? En ese instante del tiempo y en esa situación en donde yo congelo las posiciones de los núcleos. La interacción núcleo-núcleo es una constante del sistema. Más hay una cosa bastante interesante que incluso algunos de ustedes las pusieron en sus tareas, aunque yo no los haya pedido. No sé si leyeron vieron algún otro video pasado o vieron alguna ilustración dentro de las que vienen allí en las pequeñas presentaciones que tengo. Y tiene que ver con este término, el término de la energía cinética de los núcleos. La energía cinética de los núcleos se toma como una pequeña perturbación. ¿Por qué es una pequeña perturbación? Es una pequeña perturbación debido a que los núcleos son muchísimo más pesados que los electrones. Entonces, no contribuyen a la energía completa, sustancialmente a la energía del sistema, a la energía total del sistema. Por lo tanto, esa pequeña perturbación es la que da lugar a la teoría, a la aproximación Bode-Oppenheimer. Entonces podemos decir de que la aproximación Bode-Oppenheimer matemáticamente es prescindir del término energético que proviene de la energía cinética de los electrones. Elimino porque es una pequeña perturbación, porque no contribuye al sistema sustancialmente y aproximo la energía a ese valor. Es tan pequeño debido a que es muchísimo más masivo, creo que son alrededor de 1800 veces más masivo el protón que el electrón. Por lo tanto, pues puedo prescindir de él. Y eso que estoy considerando nada más un protón y un electrón. Ahora, hagan la cuenta para un sistema de una molécula, por ejemplo, orgánica, en donde haya carbonos, oxígenos. Ahí no tiene mucho sentido, todavía más carece de sentido que tomemos la energía cinética como parte del sistema. O sea, las contribuciones se han de valorar, yo creo, y se determina que las contribuciones que vienen de la energía cinética son tan mínimas que no se contemplan en esa energía, en el cómputo, en el cálculo de la energía total. Y ya, entonces elimino el término perturbativo y luego desarrollo mi sistema como si fuera nada más electrónico y constará de una constante. Ya saben ustedes que los autovalores de un hamiltoniano no son modificados por una constante en el hamiltoniano. Eso se debió de ver también, de haber visto en el curso de álgebra vectorial, álgebra lineal.
en donde se ven espacios vectoriales. Pues bien, el hamiltoniano hace parte de unos operadores que forman un espacio lineal, y esos operadores son los llamados operadores de Hilbert. Y pues todas las teoremas que se ven en el álgebra lineal en espacios vectoriales, en espacios lineales, perdón, que es un concepto más general del álgebra de los espacios vectoriales, se cumplen en esta parte electrónica. Es decir, la aplicación máxima de la parte de las álgebras lineales y vectoriales está en la física electrónica, o en la mecánica cuántica, para mejor decirlo. Entonces no hay ningún problema, puedo calcular la energía electrónica vibracional y rotacional como la energía electrónica total más un término que es constante, que es la energía cinética en una configuración nuclear dada, o sea, en una geometría determinada de la molécula. Ahora vamos a ver el método de Hartree-Fock. Para el método de Hartree-Fock es muy importante recordarles, porque yo creo que esto ya lo vieron, que la función de onda que vamos a hacer operar sobre este hamiltoniano electrónico es una función de onda que se llama el determinante de Slater, y está normalizado. El determinante de Slater tiene la siguiente estructura. En las filas, en las columnas, perdón, están cada uno de los spin orbitales. Los chip, estas letras, el chip 1, el chip 2, el chip n, corre en cada una de las columnas del determinante o de la matriz. Ahora, las posiciones de los vectores, las vectores posición de los electrones corren sobre estos corren sobre las columnas, estos corren sobre las filas. Fíjense ustedes de que en la fila 1 todos los spin orbitales están siendo ocupados por el vector posición del electrón 1. X1 indica las coordenadas espaciales del electrón 1, mientras que la segunda fila está siendo ocupada por el electrón 2. Recuerden entonces, la configuración es columnas para los spin orbitales, para los orbitales, y filas para el vector posición de los electrones. Y entonces este determinante construido de esta manera me va a dar una función de onda que cumple todos los requisitos de la teoría cuántica, que tiene que ser, la función de onda tiene que ser antisimétrica. Entonces esto me da varios determinantes. Realmente creo que son n factorial determinantes o factores de Slater. Y al ingresar esta función, este determinante de Slater sobre la función electrónica ya vista, vamos entonces a tener escrita de una manera diferente. Aquí hay un paso interesante, y es que puedo escribir estos determinantes por medio de unas sumatorias que corren sobre todos los electrones y todos los spin orbitales. Eso es un ejercicio matemático muy bonito. Obviamente, para los fines prácticos del curso no se desarrollan las matemáticas, aunque se debería. Entonces el hamiltoniano lo puedo partir como un hamiltoniano monoelectrónico que depende nada más de la etiqueta de un electrón más un término que es el término coulombico. Ahora yo les pregunto, dentro de este hamiltoniano que tenemos acá, ¿qué términos dependen nada más de un electrón? De la etiqueta de un electrón. Ese hamiltoniano es el H minúscula, el que tenemos en la ecuación 2.3. Ese hamiltoniano se conoce como el hamiltoniano monoelectrónico. Si a ese hamiltoniano monoelectrónico le sumo la interacción electrón-electrón, entonces tengo el hamiltoniano completo. La pregunta es, ¿qué términos
corresponden al hamiltoniano monoelectrónico. O sea, a el hamiltoniano o a los términos dentro de este hamiltoniano de muchos electrones que solamente depende de la etiqueta de un electrón. Sería el segundo término, ¿no? Ya que solo tiene el electrón I. Excelente, Efraín, muchas gracias. Pero hay un término más, la etiqueta de un solo electrón. Hay un término más. También el primero. El primero, excelente. ¿Hay otro término? ¿Hay un tercer término que podamos ingresar dentro de ese hamiltoniano monoelectrónico? ¿Hay un tercer término? Pregunto. Pues no, no lo hay. Este laplaciano depende nada más de la etiqueta de un solo electrón. Bueno, suma sobre todos, pero depende de uno nada más. Y como muy bien lo dijo Efraín, también este segundo término, que es la atracción del núcleo con el electrón, también depende de un solo electrón, la etiqueta I. Sin embargo, este tercer término depende de dos etiquetas. No depende de un solo electrón, depende de dos. El electrón I con el electrón J y suma sobre todos los electrones. Ya sabemos, esto es una constante y este es el término que eliminamos. Este es el término que eliminamos. Vamos a ver para dejarlo de una manera más explícita y si podemos así hacer una anotación para que quede claro la aproximación. Esta vamos a escribir este término, este término, la eliminación de este término es lo que conduce a la aproximación por Oppenheimer. Y bueno, continuando entonces, podemos seguir acá. Construyó el hamiltoniano y lo divido en un hamiltoniano monoelectrónico y en un hamiltoniano y en un término que es el término de Coulomb. Ahora vamos, porque es más cómodo, utilizar una notación que se llama Brad-Ketz, que pues es la misma notación que de un vector de estado del álgebra lineal y tiene sus álgebra. Y es sencillo desarrollarlo. Vuelvo y les digo, estos no son los fines de este curso, sin embargo, no quiero dejar que avancemos en la parte de cómputo, sino recordar un poco de la teoría. Listo. Entonces utilizo una notación especial que se llaman Brad-Ketz y esta es la notación. Este es el ket cuando el símbolo mayor está operando sobre una función de estado y este es el Brad. No sé si ustedes en algún curso de mecánica cuántica pudieron ver esta notación. ¿Sí? Sí, sí la llegué a ver, pero sí me costó un poquito de trabajo entenderla. Ok. Son vectores de estado nada más. Y entonces, o sea, son funciones y tienen su forma de operar, ¿no? Gracias a las reglas que se establecen en el álgebra de espacios o en espacios lineales generalizados, como son los espacios de Hilbert, en donde es aplicable pues a la mecánica cuántica, a los hamiltonianos y a todo, operadores hermitianos y todo. Pero eso ya hace parte de un curso más de matemática, de física matemática. Listo, chicos. Aquí tenemos el hamiltoniano monoelectrónico, que depende nada más de un orbital. Aquí se etiquetan los orbitales, que son los chi, como A y B, que dependen de diferentes, son diferentes estados electrónicos de un átomo. Son monoatómicos. Esta partición me hace formular, me conduce a que debo de considerar estados electrónicos o monoelectrónicos y a partir de eso puedo construir la molécula. Y esta teoría es la teoría más aceptable de la teoría del átomo que nosotros utilizamos hasta ahora. Esto, a su vez,
cuando yo aplico, una condición bastante conocida que es la variación de la función lagrangiana de E0 de esta energía. Esta energía es fácilmente deducible. Se requieren algunos pasos intermedios dentro de la talachita, pero no es difícil ni imposible hacerlo. Esto me conduce, utilizando las técnicas de los cálculos diferenciales que tienen que ver con una función en varias variables que debe de satisfacer ciertas condiciones para poder ser minimizada. En este caso voy a minimizar en términos de esas funciones que se llaman los spin-orbitales atómicos, que dependen nada más de un átomo, pero si tengo en esta situación dos átomos y considero que cada átomo tiene sus electrones, entonces debo de considerar que los electrones de un átomo pueden ocupar los orbitales del otro átomo y viceversa. Y a su vez considerar de que están en una danza infinita puesto que tienen energía cinética. Esa es la teoría cuántica y esa es la teoría aceptada en nuestro tiempo del átomo. Es decir, una mezcla más bien es una teoría probabilística que una teoría determinista. Sin embargo, eso es muy bien comparado con el experimento. Y ya, en cualquier instante del tiempo es una teoría que sinceramente trasciende la intuición nuestra, pero que es corroborable con lo que se mide en el experimento. Y es que en un mismo instante del tiempo puede existir en dos partes del espacio diferentes un solo electrón. Puede estar, en el caso de una molécula, por ejemplo, monoatómica, diatómica o monuclear, como la del oxígeno O2, por ejemplo, puedo considerar que los electrones del átomo de oxígeno 1 pueden estar en los orbitales del átomo oxígeno 2. En el mismo instante del tiempo están ocupando los dos spin orbitales. Y eso es algo que, vuelvo y se los digo, trasciende nuestra experiencia cotidiana y de la que no estamos pues, acostumbrados. Sin embargo, debido a que se corrobora con el experimento y es autocontenida, es una teoría bien deducida, pues es la teoría que nosotros aceptamos o que se acepta. Listo, después de hacer la minimización, se llega a un operador que se llama el operador de Fogg y dentro del operador de Fogg se definen dos funciones muy interesantes, que son el operador de Coulomb, que es la simple, en términos de los espines orbitales, es la simple interacción coulombica de una nube electrónica con otra nube electrónica o de unos espines orbitales con otros espines orbitales, sean el que sea, perteneciendo a un átomo o a un mismo átomo o átomos diferentes, no importa. Y se obtiene un operador, que es un operador muy bonito, que es el operador de intercambio. Este operador se conoce como intercambio exacto y tiene que ver pues con el intercambio que en el mismo tiempo se da entre dos electrones compartiendo diferentes espines orbitales. Y ya, nada más se define matemáticamente y pueden haber muchísimas interpretaciones sobre esto, pero es el intercambio entre dos electrones que tienen dos electrones ocupando espines orbitales diferentes. Y listo. Después de hacer esto ya viene la parte numérica que tiene que ver con la solución de las ecuaciones autoconsistentes. La única manera de nosotros solucionar... bueno, antes de eso, antes de ir a lo numérico, es importante también mencionar de que hay hay una división en dos partes, aplicabilidades de la teoría de Hartree-Fock. Y esa aplicación, esa división tiene que ver con lo que pasa cuando trato los espines orbitales de la misma manera, es decir, tengo la condición de capa cerrada, de capa cerrada, ese es el RHF,
o en inglés Restricted Hartree-Fock. Esto es capa cerrada y tengo un spin, puedo imponer la condición de spin S igual a 0. O sea, puedo tener singulete S igual a 0, capa cerrada. O también puedo tener la condición de capa abierta. Y en ese caso voy a utilizar un UHF. En inglés es un Restricted Hartree-Fock o Hartree-Fock no restringido. Y aquí los spines orbitales los puedo tratar de diferente manera. ¿Qué significa eso? Que puedo tener spines, condiciones de spin diferentes al singulete. Puedo tener tripletes, quintupletes y septupletes incluso. Y bueno, las matemáticas son muy similares. Y lo más importante acá es que estas teorías, estas aproximaciones se solucionan de manera numérica en nuestro tiempo, ¿cierto? Con el uso de una computadora. ¿Y qué es lo que se hace? Pues como ustedes vieron, esto se tiene que tener una traducción a un tratamiento matricial. Y podemos por medio de métodos matemáticos hacer diagonalizaciones de esas matrices. Y las diagonalizaciones son optimizaciones. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es minimizar la energía en términos de unos coeficientes. Esos coeficientes son los coeficientes de la expansión de onda. Entonces vamos a verlo en una representación un poco más simple de esto y realmente lo que la computadora hace. Vamos a escribir. Aquí tengo la solución del hamiltoniano. Nada más voy a escribir una cosa que se llama la matriz de Fock. Esa matriz, esa es una matriz, vamos a ponerlo, si me deja, esa matriz no es más que el hamiltoniano, pero el hamiltoniano en términos de la función base. Función base. Como ustedes lo pudieron ver, es algo muy bueno. El hamiltoniano en términos de la función base. Esto es igual al hamiltoniano. Y este hamiltoniano está en términos de la función base. Más bien, pongámoslo así. El hamiltoniano en términos de la función base. Esa matriz es la que vamos a diagonalizar. ¿De dónde viene esa matriz? Ah, muy bien. Nosotros habíamos visto ahora que... A ver, esta matriz viene, nosotros habíamos visto ahora que la solución era un hamiltoniano, que es el hamiltoniano multielectrónico, por una función de onda. La función de onda la voy a llamar W. La función de onda W. Entonces, el hamiltoniano está operando, vamos a ponerlo como por, sobre la función de onda. Pero esta función de onda, al hacer esto, puedo escribir este hamiltoniano en términos de los parámetros que se dejan sueltos en la función de onda. Ahora, o sea, el hamiltoniano, la función, la matriz de Fock o el hamiltoniano ya utilizando el determinante de Slater va a quedar en términos de los coeficientes de la función de onda. ¿Por qué? Porque todos el operador de Fock o el hamiltoniano ya transformado al meter el determinante de Slater queda en términos de los spin orbitales. Esos spin orbitales se necesitan ser escritos en términos de funciones que nosotros conozcamos. Y nosotros conocemos que las funciones de onda monoatómicas son tipo Slater, son funciones de Slater. Sin embargo, en la parte computacional no podemos implementar las funciones de Slater para solucionar el sistema. Entonces debemos hacer un truco y es escribirlo en términos de una base completa.
Ustedes en álgebra, en sus cursos de matemáticas, deben de saber de que cualquier función puede ser escrita en términos de un conjunto completo de funciones. O sea, un Hamilton, un polinomio puede ser escrito en términos de otras funciones, como por ejemplo exponenciales. O una exponencial, cualquier sea, la exponencial puede ser escrita en términos de un polinomio. Esto los hace recordar, debe hacerle recordar a lo que se hace en el desarrollo de una función en términos de la serie de Taylor. Cualquier función se puede escribir en términos de otro conjunto completo de funciones. Nosotros conocemos de que las funciones reales, voy a poner que es el corazón de toda esta parte electrónica, incluso de la función hamiltoniana, el corazón de esto son las funciones de Slater. A eso lo llegamos en la clase pasada. Funciones de Slater. Las funciones de Slater son las que solucionan el sistema. Ahora, nosotros no podemos computacionalmente implementar las funciones de Slater. Por lo tanto, debemos de hacerlo en términos de otras funciones más fácilmente manipulables en la computadora. Eso se hace a través de otras funciones que se llaman, estos son los intermedios, que se llaman funciones gaussianas. Las funciones de Slater vamos a asociar una dificultad computacional para poder nosotros realizarlas. Dificultad computacional. Mientras que en términos de las funciones gaussianas, las matemáticas se hacen más, el cómputo se hace más fácil. Vamos a ponerle aquí. El cómputo se hace más fácil. Y es por eso que nosotros deseamos, en vez de las funciones de Slater, que son las exactas, estas son las exactas, tienen un seudónimo, que son exactas, con un apellido, exactas, son las que solucionan el problema de a de veras. Entonces, por la facilidad computacional, nosotros en vez de las de Slater utilizamos las gaussianas. ¿Cuál es la naturaleza de las funciones? ¿Cuál es la forma funcional de las funciones de Slater? ¿Alguien me lo puede recordar? Vamos a ponerle forma funcional por acá, para hacer la distinción y para poder que se entienda lo que ahorita voy a exponer. ¿Cuál es la forma funcional? ¿Cómo es la función de la solución del átomo de hidrógeno que vimos aquí, en la clase pasada? Les ayudo, es una exponencial. ¿Qué argumento tiene la exponencial? Bueno, ¿qué argumento tiene la exponencial, chicos? ¿Cómo es una función exponencial? ¿Alguien me puede decir? ¿Y qué argumento? ¿Es creciente hacia el infinito? No. Bueno, bien, muchas gracias. Sí, ese es el comportamiento. Pero ¿cómo es la forma matemática? ¿Exponencial de qué? En términos generales, de la variable x o de la variable r. ¿Va r al cuadrado, va r al cubo, va r solita? ¿Puede o no tener coeficiente acompañando a la exponencial? ¿Cómo es la función matemática exponencial? No el comportamiento en la gráfica XY, no en el plano. Yo quiero es la forma matemática. ¿Cómo se escribe en matemática la exponencial? La función exponencial. ¿Y cómo se escribe la función gaussiana? Una función gaussiana. ¿Alguien me puede decir, por favor? Y salvar la patria. ¿La exponencial es con el número de Euler? Exactamente, la exponencial tiene que ver con, exactamente, sí, con el número de Euler, pero yo ya la escribí. O sea, esto es exponencial, vamos a escribirlo así.
Exponencial ¿de qué? ¿Cómo es el argumento de la función exponencial? El exponente, ¿cómo es? La función. F, si yo escribo f de x igual a la exponencial, ¿cómo va? ¿Cómo va la dependencia x o r? Esto aquí puede ir x o r. Es el número de Euler, que es 2.76, ¿a la qué? ¿A la X? Muy bien, muchachos. A un coeficiente cualquiera por x. Lo voy a escribir de manera un poco más elegante. No me gustan lo que se escribe a veces acá. Entonces ponemos el Euler, que es x, exponencial, de cualquier coeficiente. Puede ser un coeficiente a por x o r. Va r al cuadrado, va r al cubo. Aquí, afuera de la exponencial, va otra dependencia de la variable x o r. Vamos a ponerle x. Va aquí x. Esta es la función exponencial. Exponencial de x más x. ¿Esta es la función exponencial o va sin la x? Bueno, Que no se ve. ¿no se ve? No. Ok, voy a parar, voy a continuar. Ojalá no se haya borrado. Ok, ¿ya ven? Ya se ve. Ok, lo que quiero preguntar es la exponencial, la función exponencial f de x es exponente de ax, porque puede ir un coeficiente aquí acompañando la x, más x o sin el más x. O va aquí algo más, una expresión que tiene que ir con, con x al cuadrado. Voy a escribir más x al cuadrado o más a. ¿Cómo es la función en términos generales, la función exponencial? Ya lo tenemos. Es la exponencial de ax. Podemos ponerle aquí una coeficiente ya. Aquí al ladito. Un coeficiente que se llame coeficiente c. Un coeficiente que es un coeficiente c. Y ya. C por exponencial de x. Esta es la función exponencial. Ahora, ¿cuál es la función gaussiana? ¿Cómo es una función gaussiana? Una función gaussiana, chicos, es una función que tiene una parte muy parecida a la exponencial, pero lo único que cambia son que la x va al cuadrado. Esa es una función gaussiana. ¿Vieron en sus carreras, en sus licenciaturas, un curso de estadística? Aquí va un coeficiente por la exponencial y el argumento de la exponencial, que es lo que está en corchetes, va como cuadrado. Y listo, al cuadrado. Permítame, por favor, escribir cuadrado como el x2. Para nosotros va a ser x al cuadrado. No tengo cómo escribir x al cuadrado. ¿Vieron algo referente al comportamiento de la función gaussiana? Es lo que, así, por medio de la función gaussiana hay una distribución para todas las variables aleatorias naturales, por ejemplo, el crecimiento demográfico, por ejemplo, cualquier cosa que se pueda contar en la naturaleza de manera espontánea o natural, el crecimiento de una especie, lo que sea, se describe por medio de una función que se llama función de distribución gaussiana y es la famosa campanita. ¿Sí la han visto? Sí. Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, esta la voy a poner de otro color. Esta es las funciones gaussianas por medio de las cuales se van a desarrollar en serie de Taylor las funciones de Slater, que son las funciones exactas. Estas son las exactas. Estas funciones son las buenas, son las meras porque son las que describen al sistema electrónico, son las que nosotros dedujimos por medio de un desarrollo matemático estricto de ecuaciones diferenciales, son las del átomo de hidrógeno. Estas son las buenas, estas funciones son las buenas. Sin embargo, podemos por facilidad computacional
describir las funciones exponenciales que son complicadas de computar por medio de las funciones gaussianas. Estas funciones gaussianas son el comodín. Estas funciones gaussianas son las intermediarias. Son las que se llevan las estrellitas porque por medio de estas puedo de manera muy fácil calcular lo que se obtiene con las funciones y aproximada calcular lo que se obtiene con las funciones exponenciales, que son las funciones reales, son las funciones analíticas que se obtienen de desarrollar la matemática del sistema. ¿Ok? Por lo tanto, chicos, es importante, es interesante, es muy interesante cuando uno va al texto guía y desarrolla algunos puntos intermedios y puede mirar cómo quedan las interacciones de Coulomb en términos de funciones gaussianas y cómo se solucionan analíticamente. Se pueden solucionar de manera muy fácil y podemos tener números tangibles, números enteros, números analíticos, algo que no se puede hacer con las funciones de Slater, con las exponenciales sencillas. Las exponenciales son las reales, pero no podemos ir al mundo real para un sistema de muchos electrones. Tenemos que hacerlo por medio de las intermediarias, que son las funciones gaussianas. Y ya, eso soluciona todo. Estas funciones gaussianas son un conjunto completo. ¿Qué significa un conjunto completo? Que puedo cualquier polinomio, cualquier función, la puedo describir por medio de esas funciones gaussianas. Esta es un conjunto completo. Pero todo tiene su costo, como lo van a ver. Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a escribir la matriz de Fock en términos de estas funciones. Y como ustedes lo vieron, voy a correrlo un poco. O lo voy a volver a escribir. Como ustedes lo vieron, esta función gaussiana tiene dos términos que debemos de optimizar. Esos dos términos son el coeficiente, el argumento dentro de la exponencial, que es el A, y el C. Entonces, al final de cuentas, para cualquier sistema molecular o atómico, nosotros debemos optimizar estos C. Los A, los argumentos exponenciales, las exponenciales se toman como constantes dentro del cálculo. Sin embargo, esto tiene que ver con argumentos de fondo. No es que lo queramos hacer así, porque tranquilamente se pueden optimizar funciones gaussianas para cualquier sistema electrónico, para cualquier átomo. Pero, de acuerdo a la experiencia, se determina que lo más práctico y que no pierde generalidad y aplicación es solamente teniendo ya los A optimizados para cada capa, para cada orbital atómico. Los A son determinados para cada orbital atómico, pues lo único que debemos de optimizar son las C, son los coeficientes de esas exponenciales. Y ya, se acabó. Al final de cuentas, entonces la matriz de Fock va a estar escrita en términos de los coeficientes de las gaussianas y voy a optimizarlos. Entonces, en un cálculo, en los cálculos que vamos a hacer hoy, lo único que se va a hacer, lo único que el programa hace es obtener los C óptimos para que la energía sea la más mínima posible, con esos coeficientes determinados por cada shell, por cada orbital atómico. Pare de contar. Vamos a parar acá y vamos a mirar cuál es la aproximación o cómo es la forma, la descripción de un orbital particular. En este caso va a ser el 1s del átomo de hidrógeno en términos de las funciones gaussianas. Esta es una pequeña presentación, también la voy a poner para aquellos que tengan dudas y que tengan curiosidad de cómo se hicieron los cálculos, todo es transparente. También les voy a dejar la liga del texto guía para que ustedes lo descarguen, que es el ATSCIM, en donde está discutido las funciones base. Aquí tenemos la función radial
la parte radial nada más del orbital atómico 1s del átomo de hidrógeno, que es el estado basal. Es muy fácil de seguir. Aquí tenemos la forma exponencial. Está subrayada, ¿sí pueden ver? Sí. Ok, aquí tenemos la forma exponencial. Esta letra griega Z es una constante y esa constante vale 1. Lo puse como parámetro porque puedo moverle para cualquier isótopo, para cualquier otro número atómico. Aquí entonces tenemos la exponencial y tenemos la dependencia en R. No va en R cuadrado, no va en nada. Y aquí tenemos el coeficiente. Este es el coeficiente que acompaña la exponencial. Y esta es la función de Slater, como muy bien lo decía alguna de las compañeras de ustedes, de algún estudiante. Esta función nunca va a tocar el cero. Una exponencial negativa nunca toca el cero, nunca la exponencial es cero, sino que esto se conoce como una cúspide en el origen, nunca toca el cero. ¿Qué significa eso físico-químicamente hablando? Si la función radial describe al electrón, ¿qué debe pasar en las cercanías con el núcleo? ¿Qué está pasando? ¿Qué describe esta función cerca al núcleo? ¿Qué describe esta función cerca al núcleo? ¿Qué significa de que la función exponencial, tal como está aquí, la exponencial de menos un coeficiente dentro de la exponencial por R, que eso nunca toca al cero? La función nunca es cero. ¿Qué significa eso? ¿O se hace cero en infinito? Que, Sí, Paulina, adelante. que el electrón y el núcleo nunca van a estar juntos. Excelente, Paulina, excelente. ¿Sí queda claro para todos eso? Sí, doctor. El electrón nunca es Sí. cero. La teoría matemática se tiene que describir la realidad. El electrón nunca va a estar en la misma posición del núcleo. Va a estar muy cerca. Va a estar muy cerca para algunas energías cinéticas, muy seguramente, pero nunca va a tocar el núcleo. Y si tuviéramos una descripción en donde toca el núcleo, pues las matemáticas, el modelo matemático está mal. ¿Ok? Bueno, vamos a contemplar diferentes funciones. Voy a poner una función que es la función gaussiana, que es un coeficiente fuera de la exponencial con un parámetro o un coeficiente dentro de la exponencial. Aquí la dependencia, la subrayo, es R cuadrado, ¿cierto? Después voy a tomar, esta es GF11. Después voy a tomar una SG, que es sumando dos funciones. Sumo dos funciones exponenciales con diferentes coeficientes y fuera de la exponencial y dentro de la exponencial. Exponenciales, parámetros de la exponente y el coeficiente que está fuera de la exponencial, con R cuadrado. Miren la dependencia. Y después voy a sumar 3 y voy a mirar cuál es la descripción. Esta es la descripción que se tiene. La línea azul es la función del orbital atómico 1s, el átomo de hidrógeno. Es esta azul, que no tiene cúspide. Aquí dice, se ve que la toca, pero realmente no la toca. En infinito se toca. Esta línea naranja es la línea con una sola gaussiana. Si le sumo dos gaussianas, tengo la línea verde y se va acercando, no en la cola. En la cola tenemos una descripción correcta, pero en la cúspide, cerca al origen, es donde fallan las funciones gaussianas. ¿Por qué? Porque en vez de tener una cúspide, una asíntota vertical, nunca se tocan. Sí se tocan, la función exponencial dice que sí se tocan. A su vez, voy a sumar esta es la línea roja, sumando 3 funciones gaussianas para describir esta azul. Esta función es de Slater, que es la función real, que es la exponencial normalita, que describe al orbital 1s del átomo de hidrógeno. Entonces, la moraleja es que a medida que yo sume más funciones gaussianas, tengo una mejor descripción para los estados 1s de la función de Slater que describe ese estado 1s. En la cúspide, el problema es cerca al origen. En la cola no tenemos ningún inconveniente. ¿Ok?
Y estos son los errores debido a la superposición de base, a que yo estoy sumando. Para poder representar una función de Slater, estoy sumando varias gaussianas que realmente no me describen el sistema correctamente en el origen. Repito, en la cola, en estas vecindades, a distancias alejadas del núcleo, no tengo ningún problema y tengo una correcta descripción, incluso con una función, con una sola función gaussiana. Listo. ¿Queda entendido eso? Esta es para la función. Y aquí tenemos lo que pasa con la función de Slater, que es la línea azul, y la naranja, que es con 3 funciones gaussianas, en este caso sería la naranja, la función de distribución, la densidad de distribución, la función de densidad de distribución. Esa densidad de distribución es la que me dice en dónde es más probable encontrar al electrón, y es lo que determina los diferentes estados, el 1s, el 2s, y pare de contar, etc. Entonces, para la densidad de distribución, en donde estoy teniendo más probabilidad de encontrar el electrón, tengo una muy buena descripción. Mire de que casi que la función gaussiana, que es la naranja aquí, está muy sobrepuesta o muy cercana a donde se aparece el pico en la función azul, que es la de Slater, que es la real, que es la analítica. Y listo, eso es todo. Al final de cuentas, voy a optimizar solo los coeficientes mediante un ANSA y un proceso autoconsistente. Ese proceso autoconsistente, para nuestros fines, van a ser ciclos. Termino un ciclo, voy al otro ciclo y termino. Y así la energía va a ser cada vez más depurada y voy a tener los threshold, o sea, los umbrales, en la energía, en el gradiente de la distancia de cada uno de los átomos, en el RMS, en el gradiente y en el RMS de cada distancia, y también sobre la energía, en la energía total del sistema, que ya sabemos cómo se computa en esta aproximación de Hartree-Fock. Chicos, listo, eso es todo. Entonces, cuando yo invoco aquí en el basis, en la base, en el bloque de base, la etiqueta atómica seguida del library, estoy diciendo cuántas funciones gaussianas. A ver, lo tengo por acá. Déjenme buscar, por favor. Sí, lo tengo. Les muestro un input. Esto es un input cualquiera, sirve para los fines que quiero ilustrarlo. Y esto es la etiqueta. Aquí tenemos la etiqueta de oxígeno, aquí tenemos el library y aquí tenemos seguido de la función gaussiana. Este G indica de que es una gaussiana. Ese G indica nada más que es una gaussiana. Este 6 indica de que voy a tener 6 funciones gaussianas para representar el primer orbital atómico, el 1s, de esa especie atómica. O sea, 6 significa 6 gaussianas. Y así sucesivamente. 3 para el 2s y el 1 para el siguiente orbital atómico, etcétera, etcétera. Esta G, luego vamos a, este asterisco, luego vamos a desarrollar las diferentes, voy a tener una ilustración, una clase, en donde sintéticamente les explique qué significan las G y las más, que tienen que ver con funciones de onda polarizadas, en donde voy a tener polarizadas y difusas, en donde voy a tener coeficientes más grandes en los últimos orbitales atómicos, algunas especificaciones que se pueden tener sobre los coeficientes y sobre los argumentos de las exponenciales en las funciones gaussianas, en las gaussianas. Listo. Ya sabemos qué es Hartree-Fock, ya recordamos un poquito qué es Hartree-Fock, ya sabemos al menos qué es la función base.
Y luego vamos a hacer las optimizaciones, que es el objetivo de la clase de hoy, hacer unas optimizaciones geométricas. Listo, chicos, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dudas, comentarios al respecto? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a la práctica de hoy. Los voy a dejar trabajando y voy a revisar que esos cálculos estén de manera correcta. Y listo. Los objetivos de la práctica, vamos a leer un poco los objetivos. El nombre de la práctica número 1 es exploración de una superficie de energía potencial y tenemos varios objetivos específicos. ¿Ahí qué vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener el perfil de energía potencial del oxígeno versus la distancia internuclear. O sea, es una molécula diatómica o monuclear y pues simplemente vamos a variar la distancia entre esas dos átomos. Luego vamos a graficar las fuerzas interatómicas versus la distancia internuclear. Un momento, por favor. Pido dos segundos. Bueno, vamos a graficar las fuerzas internucleares versus la distancia internuclear. Eso va a ser bastante interesante, es algo muy sencillo. Y vamos también a determinar la posición de equilibrio para los estados MS de multiplicidad de spin 1 y 3, o sea, el singulete y el triplete de la molécula de oxígeno. Y vamos a superponer esas dos gráficas de la energía para los dos estados de spin. Y por último vamos a calcular el modo de vibración por diferencias finitas centradas del estado base de la molécula de oxígeno. Entonces, para el lunes yo quiero que me tengan lo siguiente. Nada más los cálculos, luego vienen las interpretaciones sobre esto. En Aula CBI, les muestro. En Aula CBI vamos a tener la práctica número 1. En la práctica número 1 hay un documento que se llama práctica 1, exploración de una superficie de energía potencial. Le damos clic ahí, bajamos el documento y nos aparece este documento. Ese es el documento que vamos nosotros el paso a paso o la guía para poder hacer este primer laboratorio. Primero hay que dibujar el diagrama de orbitales moleculares del oxígeno y determinar cuál sería la multiplicidad esperada o la multiplicidad de mínima energía, la multiplicidad del estado base, porque puedo tener diferentes multiplicidades y esperar lo que sea según mi propósito, pero aquí se especifica que sea la del estado base. Ahora, esto lo saben ustedes hacer muy bien. Vamos a hacer un cálculo Hartree-Fock. Aquí vamos a tener dos diferentes cálculos, un RHF y un UHF para las diferentes multiplicidades. Ya saben incluso ustedes hacer la restricción sobre cada multiplicidad y pues en el Hartree-Fock ya hemos hecho un cálculo, creo que fue un UHF para el doblete del estado basal del átomo de hidrógeno, Entonces, ya sabemos RHF, ya sabemos especificar ese RHF, ya sabemos especificar UHF y los diferentes multiplicidades de spin, los diferentes MS, que son 1, singulete y triplete. Y también sabemos especificar las diferentes distancias. Sobre esto voy a hacer alguna especificación también interesante. Vamos a parar. Vamos a compartir acá vamos a limpiar todo el dibujito que hemos hecho. Entonces, nosotros tenemos diferentes situaciones, ¿cierto? Tengo el átomo 1
los grafiqué bastante. Y tengo el átomo 2. ¿Cierto? Yo ya puedo especificar la geometría. Yo voy a editar la geometría acá. Y para el rojo voy a editar una primera geometría acá. Es geometry y la voy a especificar en Armstrong. Como lo voy a especificar en Armstrong, no hay necesidad de poner atomic units AU. La dejo así. Tengo 2 oxígenos, entonces debo de poner los 2 oxígenos como sea. Voy a también especificar que esta dirección en donde está la separación de los 2 átomos, o sea, la distancia internuclear sea la dirección Z. Y voy a poner el 0 en uno de los átomos. Este es el 0 en coordenadas cartesianas. Eso es muy importante. Coordenadas cartesianas, este sería 0, la tripleta 0, 0, 0. Y ahorita voy a empezar, este es átomo 1, este es átomo 2, y voy a empezar a la geometría, a moverla conforme me dice el manual. ¿Qué es lo que me está diciendo el manual? El manual me está diciendo, o la guía mejor dicho, me está diciendo de que debo de tener una distancia internuclear de 1.10, después de 1.11 y calcular la energía. ¿Listo? Vuelvo acá. Entonces tengo un átomo 1, tengo átomo 2, esta es la distancia internuclear, esta distancia es la distancia internuclear. Esta es la distancia internuclear y esta es la que voy a variar. Como ya puse el átomo 1 en el origen, pues lo más fácil es que en una dirección mueva el átomo 2. Esta va a ser la dirección Z. Aquí voy a poner la dirección Z. En la dirección Z, lo único que se mueve es la dirección, es el átomo 2. Entonces, el átomo 1 va a estar en 0.0, 0.0, 0.0 y el átomo 2 va a estar en 0.0, 0.0 y 1.10 para la primera distancia. Y cierro con el en geometry. En la parte de geometría, esta es la especificación para el primer cálculo. Para este primer cálculo. La geometría es un oxígeno, lo pongo en el origen y en la dirección Z pongo el otro oxígeno. Con una separación de 1.10. Y ya la separación entre los dos, pues obviamente va a ser de 1.10. La separación entre estos dos va a ser de 1.10. Así sucesivamente voy a empezar a correr el átomo 2 a 1.11. ¿Cuántas veces? Tantas como lo indique el manual. O la guía. Debo de tener la distancia de 1.11, debo de tener la distancia de 1.12, 1.13. O sea que debemos de tener diferentes inputs para cada distancia y para cada estado, multiplicidad de spin. Porque cada multiplicidad de spin va a estar especificada por un cálculo. Okay. Este es para una separación, o sea que puedo poner, esta es la parte, el bloque de geometría para la separación de 1.10 Armstrong. Entonces puedo poner este input como, voy a ponerlo para el singulete 1.10. Y ya sabemos de que el singulete va con un restrict de Hartree-Fock, porque parcialmente la capa está cerrada. Parcialmente. Y ya sucesivamente tengo que .nw. Después voy a modificar este mismo input para que la separación sea de 1.11. Y así sucesivamente, de 1.12 hasta terminar esta tabla y rellenarla con la energía. ¿Cuál es la única tarea que debo de hacer? Si nada más voy a hacer cálculos de energía. El tax debe de tener nada más SCF y ya. ¿Cómo va el bloque de hamiltoniano? Pues SCF
Después debo de especificar el RHF. Lo voy a hacer para el singulete. Voy a manejarlo todo en minúsculas. RHF. Después pongo el singulete. Voy a ponerlo. Ustedes lo deben de poner en inglés. Ya se sabe que es singulete. Y el end. Y ya. Y listo. Ese es el bloque de Hamiltoniano. Si voy a estudiar el triplete, pues ya también pondría la multiplicidad de spin del triplete, y ya aquí en vez de un UHF, va un RHF, va un UHF, porque estoy estudiando el triplete. Y listo. Pero como lo estamos haciendo ahorita, pues es el singulete. Lo pongo en mayúsculas para que ustedes lo pongan en inglés, ya saben. Y ya. Eso hay que hacerlo para las diferentes distancias. Entonces, separo la distancia. El átomo 2 se va a separar a 1.11. Después voy a tener el 1.12. Después voy a tener el 1.13. Después voy a tener el 1.14. Las diferentes distancias. En la dirección Z. Porque esta es la mi dirección Z. Y listo. ¿Hay preguntas al respecto? Chicos, yo no lo voy a hacer. Ustedes lo van a hacer. La tarea para el lunes es la siguiente. La tarea para el lunes es la siguiente, de que ustedes me llenen estas energías. Los cálculos son muy simples. Hay que hacer un input, hay que hacer tantas corridas como el input lo haga. Nada más vamos a estudiar el estado singulete. Nada más vamos a estudiar el estado singulete. Para el estado triplete lo vamos a hacer juntos la clase próxima. Pues les dejo un video. Entonces, hay que hacer 1.10, 1.11, hay que hacer alrededor de 20 inputs para obtener la energía en cada input. Haciéndolo despacio, haciéndolo con calma, haciendo las corridas una a una, ya saben correr, ya saben cómo generar los outputs. Por eso no se pueden quedar atrás y por eso es importante que ustedes interactúen y me digan en qué punto están atorados para poder darles tiempo, flexibilidad o volver a explicar, siendo el caso. Chicos, listo. Eso es todo por lo que de mi parte era la clase de hoy. Y ahorita, pues, abro otra sección de preguntas para, si hay dudas, pues las comente. ¿Qué no quedó claro? ¿Qué hay Yo que...? tengo una pregunta, profesor. Adelante, Paulina. ¿Cuál es la diferencia entre UHF y RHF? Lo que pasa es un UHF, en RHF estoy tratando los spin alfa igual a los spin beta. Entonces las ecuaciones se modifican como en un término alrededor de un término de 2. Hay un término extra en la energía. Y en el UHF estoy tratando físicamente, lo que está pasando es tratar de manera diferente los electrones con spin alfa con los spin beta. Entonces voy a tener dos matrices de Fock. Una para los spin alfa y otras para los spin beta. Esos términos, en términos ya más investigativos, en términos más experimentales, más experimentados, sería hablar de spin polarizado o spin no polarizado. O en términos también físico-químicos es el restringido es para capa cerrada y el no restringido es para capa abierta. Es eso nada más. La energía se va a ver modificada. Para estos fines no tanto, pero como se explicó, a mí me parece que sería oportuno hablar de estas terminologías en esta clase. Sí. Ok, muy bien, gracias. De nada. ¿Sí respondo a tu pregunta, Paulina? Sí, sí, sí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, doctor. Claro, Elizabeth, El dato que tenemos que reportar en la columna es el de la energía total SCF y obviamente convertirlo a la unidad que nos pide, ¿no? Exacta, muy bien, muy oportuna lo que comentas. Yo quiero que aquí sean unidades naturales, las unidades que el sistema reporta. Ya saben ustedes buscar la total SCF Energy y todo eso. Elizabeth, aquí dice que la energía debe estar reportada en cartridge, las distancias son en Armstrong y ya.
Entonces, nada más es poner el numerito de menos 159 punto lo que sea, ponerlo todo acá. Nada más vamos a hacer los cálculos del singulete. Para los cálculos del triplete no tendría mucho sentido a repetirlos. Lo digo porque pues vamos, me parece oportuno que nosotros practiquemos con herramientas, un poco la parte computacional, con herramientas más óptimas, con herramientas que nos ayudan a hacer el trabajo de manera más versátil y no tan repetitivo. Pero como ustedes están aprendiendo, yo creo que sí, mínimamente se tienen que formar los 20 inputs, hay que hacerlos. Yo sí quiero de que ustedes los hagan. Desde el 1.10 para cada instancia hasta 1.30 y los calculen. Son cálculos muy sencillos. Ya saben, ya sabemos calcular, ya todo. Son cálculos muy rápidos. Ya, una vez hagan uno, pues hay que hacer el trabajo de chino de repetirlo para cada instancia. Y ya, eso es todo. ¿Ok? Ok, doctor, se entiende. ¿Se entiende? Ok. Sobre la especificación de la geometría, pues ya lo hemos hablado. La base también. Ojo, la base, aunque aquí, porque pueden pasar ese tipo de errores. Aquí hay un punto, chicos. Ese punto es para finalizar el caption del cuadro. No tiene nada que ver con la base. La base es 6-31G estrella, incluyendo esta estrella. Y ya. Esa es la librería que van a llamar en el bloque de base. ¿Alguna otra pregunta? Así tal como está HF de diagonal. Ah, no. Muy bien, muy buena la pregunta. Muchachos, chicos, esta especificación de nivel teórico, esto describe un nivel teórico como aquí en el caption está escrito, nivel teórico. El nivel teórico está escrito por el método, en este caso es Hartree-Fock, que puede ser RHF o puede ser UHF. Este es el que entiende NWChem. NWChem entiende RHF o UHF. Bueno, entonces, en ese método, este es el método, este es el SCF, el bloque SCF, el bloque de Hamiltoniano que yo les he comentado. Y este es el bloque de base. O sea, el nivel teórico va a estar determinado por el Hamiltoniano y la función base. ¿Alguna otra pregunta? Nadia, ¿quedó más o menos claro? Sí, profesor. Perfecto. Diana Alonso. Sí, profesor. Sí. Bueno. Evelyn, cuéntame. ¿Sí? Más o menos. Yo les dejo el video y espero de que el video esté lo más pronto posible para subirlo. Y listo. Sí, está bien. Ok, perfecto. Listo. Vamos entonces a dejar hasta acá. Si no hay más preguntas, aprovechen la media hora que queda de clase o también pues, descansan y retoman en el tiempo que ustedes digan. Esta tabla deben de subirla, deben de someterla para tardar el lunes antes de la clase. Así yo garantizo de que estamos avanzando y que yo no soy el único que está trabajando. Termino con el llamamiento a lista y ya nos retiramos de clase. Sí, doctor, yo tengo una pregunta nada más hoy mismo va a subir el link de la clase. Del video, sí, debo de hacerlo. Ajá, lo que pasa es que tengo un poquito de problemas con el internet, entonces cuando empezó a explicar, sí. Ya, bueno, la secuencia, los códigos, pues me desconectó. Entonces solo alcancé cuando ya estaba poniendo lo del singulete y las especificaciones. Ah, ok. Sí, va a estar todo, Marina. Claro que sí, y voy a intentar hacerlo lo más pronto posible. Descargo el video y lo subo. O sea, quizás en una hora ya está listo. ¿Vale?
Sí, gracias, doctor. De nada. Bueno, llamo a lista. Está Diana Alonso, sí. Sí, presente. Está Ansures, Emmanuel, no lo vi. Emmanuel, sí, ya te veo. Ok, Marina, sí está. Presente. Elizabeth, sí está. ¿Está Gersael? A Gersael no lo vi. No está Gersael. ¿Está Lilian? Lilian no falta, muy bien. Sí, presente. Perfecto. María de la Luz, esta vez no te escuché ni te vi. No está. Okay. No pudo entrar María de la Luz. Sí, no pudo entrar. Gracias, Emanuel. Eduardo, Carlos Eduardo, Carduño. Sí, aquí estoy. Ok, ¿puedes hablar de nuevo, por favor? ¿Yo? Pero, Hola. ¿Carduño está con Diana Alonso? Ah, no. Ah, ok, perdón, ya. Lo que pasa es que cuando hablan, se muestra quién está hablando por medio de un recuadro verde y aparecía Diana Alonso como si estuviera como con el micrófono no activado. Pero ya te ubiqué. Vale. Estás de nada, perdóname. Rubén Flores. Presente. Muy bien. Ulises sí te vi por ahí. Presente. Bien. Javier Iván. Presente. ¿Puedes hablar de nuevo, por favor? Javier. Presente, aquí estoy. Muy bien, gracias. Ángel de Jesús. Bueno, falta. Paulina está, ya la vi. Viviana también te vi. Nadia Fernanda. Presente. Ok, gracias. Paola. Presente. Muy bien, ya te vi, Paola. Jonathan Iván. Ok, qué lástima. Sebastián, a ver, Presente, Jonathan Iván. Santiago. Perdón, todavía no llego a ti. Perdón, Sebastián. Diana Fernanda. Santiago Luna. Se fue al médico, doctor, no pudo entrar. Ok, ahora hay mucho rebrote. Bueno, esto puede terminar, chicos, para que lo compartan con sus compañeros en el grupo de WhatsApp que les recomendé que hicieran. Cuidado, porque uno puede como profesor considerar algunos casos y otros no. Cuidado, nada más les advierto. Sebastián, Santiago, Tavares Flores, Santiago, Tavares Flores, Sebastián, allí está. Presente. Sí, perdón. Trejo, Velasco, María Fernanda. Presente, profesor. Perfecto. Evelyn sí está. Sí, presente. Soar, lastimosamente el Soar no está. Y Brenda, que era mi estudiante que quería ingresar a la clase, pues tampoco está. Bueno, chicos, es todo. Ya llamamos más clase, ya no los molesto más. Cualquier cosa saben que ustedes me pueden escribir y pues habrán para el próximo lunes modificaciones sobre el documento que yo continuamente estoy descargando. Entonces yo les recomiendo que lo visualicen en línea o que continuamente si lo tienen descargado que lo descarguen y lo actualicen. Porque pues algunas especificaciones, algún dibujito como el que yo les mostré ahorita para cambiar la distancia de las dos átomos de oxígeno, pues va a subirse. Algún dibujito, alguna especificación, algún entendimiento sobre esto, pues va a cambiarse. Entonces, bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien y buen fin de semana. Sí me mencionó, doctor, disculpe. ¿Qué dices, Efraín? No te escuché. ¿Sí me anotó? Efraín. Perdóname. Efraín.
Espérame. Gracias, Efraín, por recordar. No sé por qué Efraín. Sí, Efraín. Aquí te muestro. Sí, es que hay veces... Velázquez Cruz, Efraín, aquí tienes el 1. Para mí 1 es asistencia, 0 es falta. Pero no tiene nada que ver con la calificación, ¿cierto? Al final de pronto sumaré los ceros y los unos y diré, ay, pero tú faltaste tal día y, sí. Y no me estrés. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Doctor, una pregunta. Adelante, Lilian, la que quiera. ¿Esto que nos está solicitando para el día lunes, de igual forma lo vamos a subir antes de la clase? Sí, pueden subirlo yo voy a crear la liga esta misma tarde o mañana. Lo suben, por favor, antes de la clase. A la clase se cierra. Cuando a las 2 de la tarde se va a cerrar el espacio en Google, Google Tags. Bueno, en ese espacio que tenemos en Aula CBI, también les voy a dar la retroalimentación de esta primera tarea. Y ya, y claro, estas tareas, como ya lo habíamos comentado, van a contar como parte importante del informe. O sea, hay que hacerlo. ¿Listo? Claro. Bueno, entonces en este caso vendrían junto con la evidencia de que se hizo